Hola, Hola, profe, buen día. ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí esperándolo, nomás has llegado tú. Mándeles mensaje. ¿Ya? Bueno, ya están dos. Hola Osvaldo, Buenos días. buenos días. Bien, pues como habíamos quedado, ya les mandé la tarea de, para la siguiente semana, que es investigar y estudiar a Eric Fromm. Este señor, Eric Fromm, fue el novio de Karen Horney cuando él era joven. Tenía 34 años y la señora Horney, divorciada, tenía 29. Entonces, pues sí, estaba un poquito más grande que ella. En fin, su relación, pues podemos verla a la luz de nuestra propia época, de que un hombre que no tiene fama, 34 años, pues prácticamente desconocido, se junta con una mujer ya muy famosa, 50, ya casi cincuentona, saber qué obtiene y si obtuvo mucho de ella, entre otras cosas, pues eh, poco antes de dormir intercambiaban muchas ideas. Eran los dos muy intelectuales, nada más que Karen Horney era muy dominante y él era, pues tampoco se dejaba, por así decirlo. Él estudió sociología, Karen Horney psicoanálisis, pero de manera eh, mm, no oficial, sino a través de la terapia que recibió de otra persona, y mutuamente se influyeron. Entonces Karen Horney se hizo un poquito socióloga y fue un poquito psicólogo. Tan es así que se le considera un gran psicólogo a Eric Fromm. De, para él el problema del ser humano es la libertad. La libertad genera un problema porque si tomas una decisión y te equivocas, te la van a reprochar otros o tú mismo te vas a reprochar a ti mismo por haber tomado una mala decisión. Por ejemplo, cuando alguien se casa,
y pasan unos años y luego dice, ¿cómo me arrepiento de haber tomado esta decisión de haberme casado? ¿No? Y a quién echas la culpa. O alguien dice, tú tuviste la culpa porque tú me la presentaste en el bar. Ah, ¿qué? Pues ¿a poco yo fui y te dije que hablaras con ella? Entonces, pues te tienes que echar la culpa, ¿no? Entonces, la libertad genera un problema. Para Freud, la libertad no existe. Para Viktor Frankl, la libertad es al contrario, es algo positivo. Entonces, bueno, pero para él la libertad es un problema. Y bueno, déjenme les sigo. Él también era judío. De hecho, los apellidos Freud, Fromm, Adler, bueno, esos apellidos raros son de origen judío. Igual que Freud, tampoco iba a la iglesia, pero sí creía mucho en el misticismo. O sea, creían, así como Carl Jung, en que podemos pensar en alguien y luego encontrarlo en el café. Fue un psicoanalista que ya estudió, se dice el ego porque pues ya no fue psicoanalista solamente porque alguien le dio terapia. También fundó una escuela de psicología en Estados Unidos y finalmente vivió en México una temporada y estudió la psicología del mexicano. Es uno de los más interesantes estudiosos de la psicología del mexicano. Y de él es la frase famosa de que un mexicano nunca va solo al baño, porque no sé si se han fijado que estamos en un restaurante y alguien dice, o en un bar, voy al baño y alguien me acompaña y pues va alguien a acompañarlo a la persona, ¿no? Sobre todo si son señoritas, casi siempre van juntas al baño. Y en el mundo entero, pues eso no ocurre, o sea, la gente va solita al baño, no le pasa nada, ¿no? Pero déles esa famosa frase. El libro está en internet, el libro de Eric Fromm, lo pueden descargar completito, por ahí lo vi. Se llama Psicología del Campesino Mexicano, pero habla mucho del agachismo, de cómo tenemos baja autoestima en México. Bueno, en fin, también creía mucho en lo que decía Adler del complejo de inferioridad. Y Adler se lo adjudicó al mexicano, decía que los mexicanos éramos el pueblo que ejemplificaba muy bien el complejo de inferioridad, pero ahora sí que de manera social, porque todos los mexicanos tenemos ese problema, ¿sí? Y bueno, entonces, interesante el hecho de que casi todos eran judíos. Fromm, pues no perteneció era de Freud, ya fue posterior, les digo que se arrejuntó ahí con Karen Horney, tuvo un problema con la hija, con ella, con Karen Horney, porque le dio terapia a la hija, y poco a poco la hija pues, le platicaba cosas muy feas de la mamá, y un día le dijo Karen Horney que le estaba poniendo en su contra a su propia hija, y que mejor se fuera de su casa, porque vivía en la casa de Karen Horney, y Fromm se fue. Y de ahí dicen que se fue, es cuando vino a México y cuando se convirtió en profesor de psiquiatría del UNAM, y luego se fue a vivir a Cuernavaca. Y en Cuernavaca escribió varios libros importantes. Entonces, bueno, ahí está un poquito la vida de Eric Fromm. Por ahí les dejé que investigaran sobre la ruptura que tuvo con Horney y sobre este gran error de darle terapia a la hija, porque al rato, pues la hija, pues le iba a hablar mal de la mamá y él sí se tenía que agarrar partido, y agarró partido a favor de la hija en vez de la novia, pero bueno, y aparte le llevaba 15 años Karen Horney, o sea, él era 15 años menor que Horney.
cuando tuvieron ese amaciato. Se decía antes amaciato, ahora se les llama novios. Bueno, vamos evolucionando. La libertad plantea un problema para él. Para él, el problema del ser humano, a diferencia de un animal, el animal está programado por sus instintos para comer, para obedecer, para salirse a la calle y que lo atropellen. No tiene broncas el animal, está programado, ¿sí? Para ser fiel al amo, para tener dos amos, como un gato que salió en la noticia de que un gato tenía dos amos, dos nombres, dos casas, y nadie sabía hasta que, de pura casualidad, uno de los amos del gato se lo encontró junto con el otro y le dijo, oye, es mi gato, no, espérate que es mi gato. Bueno, los gatos están programados para tener varios amos. No son tan fieles a uno como los perros, pero bueno, así son los gatos, ¿no? En fin, pero el ser humano tiene el problema de la libertad. Entonces es un problema, dice Fromm. ¿Por qué? Porque eso nos genera que tarde que temprano no podamos echarle la culpa a otros porque nosotros tomamos las decisiones a través de nuestra propia libertad. En una ocasión me decía una señora que estaba en terapia que tenía muy mala suerte porque le habían tocado 3 maridos borrachos y yo le pregunté, ¿y quién los escogió? No, lo que pasa es que llegaban con flores y me adulaban y espérese, pero pues usted los aceptó. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ah, no, pues es mía. Ah, bueno, entonces, si le llega uno cuarto y ahora, ¿en dónde los buscó? No, pues siempre iba a un bar, pues ahí uno se va a ligar, pues vaya a la iglesia y también hay liga, pues o sea, no nomás en los bares se liga. Entonces les digo, pues obviamente que, que la libertad sí, pues como dice Fromm, genera problemas. Hay 3 mecanismos como nos protegemos de la libertad. Una de ellas es el autoritarismo. Por ejemplo, ya ven que hay parejas donde nomás el marido manda o nomás manda la esposa y se siente hasta a gusto el marido. Si pasa algo malo, ya ves, vieja, yo te lo decía, pero sí solo como tú lo querías. Entonces, se protege una persona. Cuando alguien es autoritario con uno, eso te protege de la responsabilidad de usar tu libertad. O al revés, cuando tú te la pasas mandando y nadie te cuestiona, también te proteges. Decía Fromm que también cuando a una persona no se le permite actuar con libertad, entonces destruye. Eso explicaría, según Fromm, por qué los adolescentes son tan destructivos. Grafitean, son los que salen a las marchas, rompen cristales, bueno, no solo los adolescentes, los jóvenes, porque la sociedad no les permite un espacio de desarrollo, de escucha, entonces se vuelven destructivos, ¿sí? Y el conformismo autómata, pues otra forma de escapar de la libertad es hacer como si no tuviéramos, imitando lo que hacen otras personas, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el primer caso, el sentimiento de impotencia lleva a permitir el dominio. De esa manera, nos volvemos masoquistas y aceptamos un autoritarismo, y es porque no tenemos esa capacidad de soportar ser individuos con libertad. O a veces nos volvemos sádicos, ¿no? Como les decía. Igual la destructividad es un intento desesperado de evitar ser destruido por el mundo. Si yo no tengo libertad y no me dejan usar mi propia libertad, siento que el mundo me va a destruir. Entonces, yo destruyo primero. Entonces decía Fromm, también en sus estudios sobre el mexicano, porque él notaba que cruzando la frontera con Norteamérica, con Estados Unidos,
era muy, pues ya ven hasta López Obrador cuando cruzó la frontera, muy recto y muy acá, ¿verdad? Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque tienes otra idiosincrasia y ahí ya todo está mucho más organizado, entonces la gente no es destructiva. Si ganas, te pagan buen dinero, tienes un buen trabajo, hay buenas leyes, hay justicia. Allá no se andan con que compraron un juez, allá hay un jurado y el jurado son 12 personas y las 12 tienen que declararte culpable, las 12. Si una no está de acuerdo, se anula el juicio. No sé si sabían. Entonces, en una sociedad tan buena, tan democrática, donde te pagan tan buen dinero, pues la gente no es destructiva, ¿verdad? Ahora, en México somos destructivos, tirar papel, tirar la bolsita de la basura, no en la basura, sino en la calle, pues es una forma de destruir el hábitat. Pero eso es, según Fromm, porque no tenemos suficiente libertad, no tenemos una nación tan buena, tan próspera, que nos permita explayarnos, que nos dé oportunidades de crecimiento. Me decía, salió en el periódico hace unos años que la gente que estudiaba en Ibero pagaba 6,000 pesos al mes de colegiatura y cuando salía le pagaban 4,000 pesos al mes por trabajar. Entonces había un absurdo. O el que salía del TEC de Monterrey pagaba 11,000 pesos de colegiatura y salía de trabajar y le daban 5,000. Entonces tú dices, pues qué absurdo, ¿no? ¿Cómo voy a pagar más de mi educación que de mi trabajo? Entonces, hablaríamos de que hay una situación francamente, pues de inequitatividad y eso nos genera que nos volvamos destructivos. Entonces la gente se hace tonta en el trabajo, corre a los clientes, en fin, bueno. Ya yo entiendo que México ha evolucionado y que todo esto que decía Fromm, pues lo decía en los 50, en los 60, que si era otro tipo, era un México diferente, ahora ya creo que estamos ya con más oportunidades, qué sé yo, bueno, estamos un poquito mejor. Pero bueno, entonces otro mecanismo de defensa contra la libertad es la destructividad. Y finalmente, el último, es el conformismo autómata. En los años 80 había las famosas modas. Todos traen Levi's, pues yo también traigo mis Levi's. O todos traen Topeka, o todos traen de alguna marca. Y y eso hacía que yo me conformara, ¿no? O alguien compra de una marca, pues yo compro de esa marca. Como los tenis Nike, que todo el mundo compra tenis Nike porque todo el mundo compra tenis Nike. Entonces eso sería el conformismo autómata. Es una forma de negar esa libertad porque nos genera un gran problema, dice Fromm, saber que somos libres porque podemos equivocarnos. Entonces compras algo y te dice una persona, pues qué tonto eres, te lo dieron muy caro. Yo lo compro en tal lado y ahí me lo dan más barato. Entonces, ¿qué hace la persona la siguiente ocasión? Le pregunta a alguien dónde lo compró y va y lo compra ahí. Entonces se va conformando de manera automática a lo que otros hacen. ¿Para qué? Para no tener problemas, de que usó su libertad de manera diferente. ¿Hasta aquí alguna duda de por qué la libertad representa un problema? No, ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? no. Bueno, inclusive hay Todo gente bien, ¿eh? todo ¿Alguien bien, iba? profe, nada más que se congela de repente. ¿Me congelo yo? ¿Sí? ¿Quién me Sí, puso datos Sí, un pero poquito. sí ustedes también se congelan? A ver, déjenme usar doble,
Me voy a meter por otra. A ver si me deja entrar por otra pantalla. Y entré según esto. Ya me admití. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Sí. hola. Sí. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, profe. Ahora está con eco. Bueno, entonces voy a usar el celular. Hola, hola. Hola. Tioli. Voy a usar el celular para... ¿Sí se escucha mejor con el celular? No, creo que está peor porque... No, pero ya no hay eco porque apagué la computadora. Ahora sí medio pausadillo. La computadora. Bueno, entonces se resuelve la la libertad de esa manera. La libertad de esa manera. Déjenme les digo, cuando somos cuando con el somos espérame, déjame el sonido, quito sonido. Si somos personas que nos sometemos, que destruimos, o bien que nos conformamos, de esa manera resolvemos el problema de la autoridad. Nos conformamos, de esa manera resolvemos entonces, pues hay muchas formas de resolverlo. Entonces, pues ¿verdad? Esa sería una forma de hacerlo. No, profesor, Bueno. mejor de la otra manera, porque no se entiende. Por el eco hace que no se entienda lo que dice, mejor en la otra forma, que se congelaba hacía ratitos, pero sí se entendía. ¿Así? ¿Así mero? Ahí, a ver, sigue hablando porque no. Bueno. La dicotomía, para la forma va a existir siempre una dicotomía. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, la dicotomía va a ser de tipo existencial o de tipo histórica. Las existenciales son, por ejemplo, siempre vamos a estar luchando por vivir contra la muerte, ¿no? O sea, el ser humano va a tener el problema de que va a querer comprar, por ejemplo, ya tengo 12 camisas en mi guardarropa, tengo ya 50 corbatas y tengo la idea de que tarde que temprano las voy a usar y que voy a tener toda la vida para usarlo. Y a lo mejor mañana me atropella un camión y ya no usé ninguna corbata ni ningunos zapatos. Pero tengo esa idea. Por eso el consumismo es tan fuerte, porque creemos que vamos a vivir todas esas vidas para usar tantos artículos que estamos comprando. Los millonarios compran 5 casas, compran 7 coches, porque porque creen que van a tener toda la vida, que van a vivir 500 años o 1000 años para usar todo eso. Y esa necesidad de comprar y de comprar es como una forma de negar que se van a morir. Otra dicotomía que encuentra Erich Fromm es que el ser humano
vive siempre creyendo que lo aman o buscando el amor, pero en realidad nunca va a encontrar el amor. O sea, lo van a amar una temporada, pero al rato pues se va a ir cayendo, decayendo hasta que entre en el desamor y va a estar siempre buscando esa fantasía de que lo van a amar, pero no es cierto, o sea, nunca te van a amar. O sea, a lo mejor te van a amar una temporada, tal vez cuando inicie una relación, que está la novedad, la persona que estás apenas conociéndola, pero pues tarde que temprano vas a chupar faros, como dicen por ahí, porque no, o sea, para que te amen toda la vida, pues no. Más bien te van a Nada es para soportar. siempre, profesor. ¿Perdón? Nada es para siempre. Sí, Todo más bien cambia, todo pasa. al rato te van a soportar, ¿verdad? Y todavía la amas, pues ya, no la amo, pero la soporto. Ah, bueno, y a ti también te soporta, sí, también a mí me soporta, bueno. Entonces, la clave no es de un matrimonio que dura muchos años es soportar, aguantar, ¿no? Entonces, eso también lo decía Eric Fromm. Y fíjense, y eso que él escribió El arte de amar, decía que todos los días tenemos que conquistar a la pareja, que le teníamos que decir palabras bonitas, y que a pesar de todo eso, está Juan de Llamas, o sea que se va a acabar el amor y también, pues va a ser una vida tolerable, y punto, ¿verdad? Y bueno, también hablaba de las dicotomías históricas, que no, dice que no tiene solución, esa idea falsa de que podemos ser ricos y erradicar la pobreza o vivir en la paz y que se acabe la guerra. Tarde que temprano la gente va a buscar hacer la guerra o va a buscar cómo aprovecharse de otros para que se vuelvan pobres. No hay solución, tampoco hay solución en lo otro. No nos van a amar, nos van a soportar, es otra cosa. Y eso sí, nos vamos a morir. Así que mis 500 pares de zapatos, pues, fíjense, se murió en marzo de este año, uno de mis jefes, él tenía como unos 200 pares de zapatos, se los juro, de piel genuina, totalmente de piel genuina, o sea, excelente calidad, y se murió. O sea que sus 500 pares de zapatos no le salvaron de la muerte. ¿Ah? Y bueno, para Eric Fromm, el ser humano vive en una era donde quiere tener y se le olvida ser. Todos buscamos tener una mejor casa, tener un mejor jefe, tener un mejor maestro, pero no queremos ser mejores alumnos, no queremos utilizar, aunque sea chiquita nuestra casa, todos los espacios que tiene. En vez de agradecer que tenemos un techo y que no nos mojamos, vemos la gotera, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar ser más tolerantes con el mundo y disfrutar más las cosas que nos da el mundo y no tanto el buscar tener, ¿sí? Ese es un asunto que también dice Eric Fromm, que no se lo he visto yo a Freud ni a otros más, este asunto de tener y ser. Lo que pasa es que también viajó a la India y alguien le enseñó el, que el budismo habla mucho de que es importante ser y no tanto tener. Ahora, él le hace la competencia a Maslow. Maslow propone que hay 5 necesidades básicas. Y él dice que que sí son 5, pero que son otras 5. Para Maslow, para Fromm, y les puse como tarea que me digan ustedes si están de acuerdo con esas que propone Fromm.
Porque las demás se hicieron famosísimas y todo el mundo las aceptó, pero estas que propone Fromm, pues a lo mejor no las conoce mucha gente. Él dice que necesitamos arraigo, como decir, saber que pertenecemos a un grupo, ¿no? Vivir en relación social, que también lo menciona Maslow. Trascender, que se parece mucho a la autorrealización de Maslow también. Pero él no está de acuerdo con las otras dos de Maslow y habla del sentido de identidad. Toda la vida estamos buscando saber quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos, definirlo. Y también finalmente una estructura que nos oriente y vincule. Vivir en relación, pues convivir con otros, trascendencia, pues y conquistar la cumbre del Everest. Ahí esa persona está poniendo sus pies, ahí en la diapositiva que le estoy mostrando, en el monte Everest, que es la parte más alta del mundo. Pero dice Fromm que cuando no te permiten trascender, autorrealizarte o usar tu libertad para la construcción, entonces te vuelves destructivo. ¿Sí? La destructividad no tenemos que entenderla como patológica, sino como una respuesta a que no te dejan construir. Ay, chis, ¿qué pasó? Se borró lo que les estaba pasando. Sí, sí están viendo las diapositivas. No, ¿O estamos viendo Estamos viendo una compra en Zoom. Oh, pues de déjenme, 12.49 pesos al mes. Ahora déjenme, total. a ver, déjenme volver a meterme a qué raro. PowerPoint, Edit From. ¿Quién es Luis? ¿Mm? Ah, Aquí está ya la encontré. ya. A ver, entonces ahí va de nuevo. Es que tiene dos. Pensé, ay, se metió otro Un Luis. nuevo compañero. Bueno, Como los de segundo. él habla del arraigo con esa situación de las raíces. Dice que los mexicanos que se van al norte acaban por regresar a vivir a México sus últimos años por el arraigo, que extrañan los frijolitos y las tortillas. Y bueno, en Es el que son los sentido de, chidos. ¿eh? Son los chidos. Pues sí, el sentido de identidad también lo buscamos toda la vida, ¿sí? Y fíjense, él habla de que nosotros necesitamos, por fuerza, justificar lo que hacemos. Por ejemplo, el que fuma siempre va a estar diciendo, pues es que mi abuelito se murió de 99 años fumando y lo atropelló un camión hasta eso, no se murió de cáncer de pulmón. Y eso es una estructura que nos orienta y nos vincula. Fíjense, ahí esa fotografía la tomé en un restaurante que decía, comamos, bebamos, pongámonos gordos y a cuanto nos digan, hagámonos sordos. Entonces la gente que salía del restaurante leía eso y se reía. Entonces eso es una estructura que orienta y vincula. O un poquito más de pan no te va a hacer daño, ¿sí? O un poquito más de... échate otro shot de tequila, ¿no? No pasa nada, ya te tomaste 5, pues otro. Entonces, esas son estructuras que nos orientan y nos vinculan con una persona, porque esa persona nos está encaminando para que tomemos más alcohol de la cuenta, por un lado, y por otro lado, nos orienta, ¿verdad? Entonces dice Fromm que eso se le olvidó a Maslow. Ahí está el profe. Se fue, profe. No, aquí estoy. Ya no sabíamos dónde andaba.
Aquí Ahí ando, está. aquí ando. Espérame tantito, ya me lo termino. Entonces, Estamos en el gordo. ya estamos a punto de terminar. Miren, Persona que orienta y Ah, vincula. según Fromm, hay 5 orientaciones. La receptiva, la explotadora. Dice que la gente nace con orientaciones para explotar, para acumular, ¿verdad? Que son los avaros. Para comerciar, para producir o para obedecer. Ahí ustedes dirán si es cierto lo que dice Fromm. La biofilia y la necrofilia él la entiende de otra manera, no como patologías. Para él la gente biófila es la gente amistosa, la gente que le gusta convivir, la gente necrófila, la gente que se encierra en su cuarto, la gente que no quiere convivir. Bueno, la entiende de otra manera, ¿no? Bueno, para él estudia lo que no estudió Freud, que son las relaciones padre e hijo. Para él las divide en 3 grupos: las simbióticas, las de retraimiento, destructividad. Las simbióticas son las que el papá siempre está pegado al hijo y el hijo al papá. Las otras son donde el papá se la pasa cajeteándote todo lo que haces, y a tarde que temprano tú te alejas del papá y rompes con él y ya no lo quieres volver a ver. Y hay otra que es relación de mutuo respeto y afecto y cariño. Entonces, bueno, pues ahí acabaría mi presentación de Erich Fromm. Les hice algunas preguntas para que las contesten, tienen hasta de hoy en 8. Ya los evalué, esto se pertenecería al tercer parcial. Después de Erich Fromm, creo que vamos a ver a Melanie Klein o algún otro teórico de la personalidad, no me acuerdo bien del programa, pero vamos a seguir viendo algunos otros teóricos de la personalidad. Pero es muy interesante Erich Fromm. Por ahí les puse un segundo PowerPoint que le puse a Erich Fromm bolitas, porque yo me la pasé haciendo como unos mapas mentales sobre Erich Fromm. ¿Hasta aquí alguna duda de Erich Fromm? No, profe, está bien. Vivió en México, en Cuernavaca. De hecho, Cuernavaca se considera uno de los baluartes de la psicología en México, porque hagan de cuenta que ahí murió Santiago Ramírez, el autor del libro de Psicología del Mexicano, y también ahí vivió Erich Fromm, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Y se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Algo así? Fue toda su vida muy mujeriego, les digo, y les gustaban las mujeres mayores. Karen Horney, 15 años mayor que él, y vivió 4 años con ella, pero pues, en lo que agarraba fama, vivió con Karen Horney. Ya cuando agarró fama, dijo, vámonos. Ya casi tenía 50 años Karen Horney, y pues ya no le parecía tan atractiva cuando inició su relación. Y él tenía 30 años. Ay, 34, no. y Karen 49. Ya 50. Entonces, no, pues es mucha diferencia. Y cometió el error de darle terapia a su hija, a la hija de Si Karen no hubieran Horney. durado 5 años, profe, o 6. ¿O sí? No sabemos, hubiera seguido su relación. 5 años, 6 meses. Con la viejita, claro. Y mucha de la relación que tuvo con Karen Horney se la aprovechó a su favor, ¿eh? Fue muy inteligente. Aprovechado. Porque pues por Karen algo Horney, estaba con ella, pues claro. Karen Horney escribía libros. Híjole, ya tengo aquí varios libros de Karen Horney, La Sociedad Neurótica en Nuestro Tiempo, por ejemplo. Y Erich Fromm no había escrito nada, entonces Karen Horney le enseñó a escribir, le enseñó a plasmar sus ideas. Pero en sí la idea más importante de Fromm es que la libertad es un problema. ¿Por qué? Porque la libertad nos compromete a decir, sí, yo fui el tarugo que tomó la decisión. Si tú agarras un coche y lo chocas, pues tú fuiste el culpable, usaste tu libertad.